Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Maeso. Hoy os traigo el unboxing y la presentación de un casco de bici de montaña que me parece muy interesante. Acompañadme y os lo enseño. Bueno, pues este es el Specialized Tactic 4. Se compra en la página web de Specialized en España y viene en una caja como esta, tal cual. Aproximadamente, pues eso, en 24-48 horas me lo han entregado por seguro. Dentro de la caja tenemos la caja del casco y además tenemos aquí pues una postal de Specialized. Muchas gracias por tu compra, en 4 idiomas, albarán de envío y en nota de devolución en caso de que haya algún problema y hubiese que devolverlo. Muy bien, pues eso viene en la caja y esta es la caja del casco en sí, con el modelo y las tallas. En este caso hay small, medium y large para las métricas de 50, para las circunferencias de cerebro de 51 a 56 centímetros, 55, 59 y 58, 62. En este caso yo tengo 59 centímetros y he pedido la M. Ahora os explicaré el porqué o la forma en la que me he basado para pedir, ¿no? Este es el Tactic 4 en color, pues un color verde que os enseño ahora mismo. Pues una caja muy bonita, bien presentada y que por la parte delantera tenemos, aquí ya se puede ver un poco el casco, tenemos que, bueno, una serie de información, un código QR para informarnos sobre el sistema ANGI que ahora os comentaré y pues una serie de iconos que nos dicen pues un poco las características que cumple este casco. Es el Tactic 4, en este caso la talla mediana, 380 gramos de peso y ahora pasaremos a comentar todo esto, pero vamos a sacar el casco antes de nada para que lo vayamos viendo. Bueno, pues viene aquí colocado y bien presentado, bien embalado como corresponde pues a la importancia de la marca y a la del casco en sí, que bueno, que tiene un coste de 120 euros a día de hacer el vídeo en la página de Specialized. Aquí lo tenemos. ¿Por qué buscaba un casco de este tipo? Bueno, como digo, pensaba que había que dar un paso más en la seguridad y quería un casco para, bueno, el tipo de uso que yo le doy es un uso de una salida de 3-4 horas, 1 o 2 veces a la semana, en las cuales pues hago una ruta que, bueno, pues que combina un poquito de zona pues, llana o de pistas sencillas con unas zonas más de senderos y de bajadas pues con mucha piedra y tal, en las que bueno puedes tener un desliz, caerte y hacerte un daño serio, ¿no? Entonces bueno, pues quería un casco por un lado que me cubriese más que un casco normalito, por llamarlo así, o sencillo de rally, de bici, que bajase para cubrir un poco más la parte trasera y la parte cercana a las orejas. Y que bueno, pues llevase algún aditamento de modernidad como creo que tiene este casco, ¿no? Si repasamos aquí las características que nos indica... ¡Ay, que se me cae! Si repasamos aquí las características que nos indica en la caja, las características, bueno, lo primero, el sistema ANGI, que tenemos aquí un QR y la página web donde podemos verlo, es un sistema básicamente es una especie de Bluetooth que se coloca en la parte trasera del casco, que vale para este casco en realidad y para cualquier casco, porque es una especie de Bluetooth con un localizador que utiliza el sistema GPS del teléfono y conecta con la aplicación de Specialized al GPS del teléfono. Bien, y a la aplicación, ¿no? que llevas en el teléfono, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, pues que detecta, tiene un acelerómetro y detecta movimientos que puedan, bueno, ser tomados o considerados como un accidente, tras lo cual activa un temporizador en el teléfono de, no sé, de 1 minuto o 2 minutos, y si tú no paras ese temporizador, pues la aplicación manda una señal un aviso, correo electrónico, mensaje, no sé cómo será exactamente, con la posición GPS de la persona
al teléfono, correo electrónico, lo que sea, que se haya habilitado como medio para mandar esa señal, ¿no? Entonces, es un sistema pues, de seguridad bueno, que puede ser interesante, sobre todo para aquellos que salgan solos y que no vayan en grupo, porque normalmente, bueno, pues si vas en grupo ya alguien se encarga de socorrerte, de echarte una mano. Eso es por un lado el sistema ANGI. Eyewear Bend significa que, bueno, que lleva un diseño para poder llevar la gafa de manera correcta, que no interfiera con ninguna parte del casco, y la verdad es que la mayoría de las personas que hacen bicicleta de montaña y también de carretera, yo creo, pues llevas unas gafas para librarte de que se te meta cualquier cosa en el ojo, que siempre puede ser peligroso, y no todos los cascos pues están muy bien pensados para ello. Bueno, luego tenemos el Mindset 360, no sé exactamente a qué se refiere, si será el sistema MIPS que miremos ahora. El 4D Cooling, bueno, pues sistema de refrigeración, que lo llaman así, 4D, que hace que pase el aire no solo por las ventanas centrales, sino también por esta completamente transversal, supuestamente circula hacia allá, sino también de alguna manera en diagonal. La verdad es que para mí era un tema importante también la ventilación, y vi que este casco cumple completamente, ¿no? Porque yo vivo en el desierto, en una zona muy calurosa normalmente, y bueno, que tener una buena refrigeración es muy importante. Y este casco, como veis, viene hiperventilado, y es algo que también me llamó la atención y un punto muy positivo, ¿no? A la hora de que haya decidido adquirirlo. Como veis, viene completamente ranurado, y eso pues bueno, pues ayuda muchísimo a bajar la temperatura y poder disfrutar, ¿no? Y no ir sufriendo con un casco que no te deja que refrigere la cabeza. Luego tiene el sistema TripFix. Esto que pone aquí, TripFix, parece ser que es que, bueno, pues este sistema que monta aquí para las correas hace que las correas siempre estén en su posición y no se giren, se doblen. Muchas veces vamos a poner el casco y abrocharlo y hay que hacer desenmarañar el que las correas están de una manera incómoda, o dobladas o giradas. Bueno, pues yo creo que esto está muy bien acabado, y es otro punto importante, otro detalle que es sencillo, parece sencillo, pero que bueno, que le da otro toque de calidad, ¿no? A este casco, que recuerdo son 120 euros. Bueno, antes de seguir con vemos que aquí lleva el sistema MIPS, que ahora iremos con él, un manual de usuario y una información específica detrás sobre el sistema MIPS, en inglés, italiano, español también, y el manual de usuario, bueno, responsabilidad de leerlo del piloto, ¿no? del rider de la bici. El sistema de cómo ponerse el casco correctamente. Esto es importante, no llevarlo muy hacia atrás, sino llevarlo pues en la parte centrado en la cabeza, ¿no? De forma correcta e incorrecta. Bueno, pues si seguimos viendo algunas características de este casco, pues hemos visto el TripFix, y ahora esto, NTA 8776, es ni más ni menos la normativa europea que permite que este casco esté homologado. Vamos a ver, aquí se puede ver, esté homologado para pues los S-Pedelec. S-Pedelec son las bicicletas asistidas, pero no una bicicleta eléctrica que tiene un motor de asistencia, como sabemos, no una e-bike normal, sino las bicis que superan los 25 km por hora, hasta los 45 km por hora, ¿no? Que bueno, no es que haya muchas de ese tipo de bicicleta en España, porque tienen que cumplir una normativa de ciclomotor, pero sí que es interesante. De hecho, yo creo que esta normativa que este casco cumple, la NTA 8776, es equivalente a un ciclomotor, porque un ciclomotor no deja de ser más que una bicicleta con un medio de propulsión
externo que le ayuda a propulsarse hasta 45 km por hora, exactamente lo mismo que dice la normativa específicamente de las... La siguiente característica, y también muy importante, es el sistema MIPS. Sistema MIPS avanzado. A ver si se ve. Avanzado quiero decir que es una nueva versión. Lo lleva también indicado aquí en el lateral del casco. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un sistema que permite que cuando, bueno, pues uno tiene un accidente, digamos que la cabeza gire hasta uno determinado, entre 1 y 1,5 centímetros dentro del casco, digamos que absorbiendo un poquito mejor la posibilidad de que la fuerza del mismo cause daños severos en el cráneo. Es un sistema escandinavo patentado y que, bueno, pues que en este caso Specialized lo utiliza en este y en otros cascos. Como veis, pues bueno, pues es un sistema que hace que aquí se puede ver un poco cómo gira y que yo creo que es muy conveniente porque bueno, pues realmente los cascos de bici pues son cascos de un tipo de corcho y un recubrimiento plástico o un polímero, una pintura y poco más, y así han sido y son prácticamente todos los que veo en el mercado. Pero este sistema pues me parece, bueno, pues un avance y parece que está muy bien documentado y probado, como podéis ver bueno, pues por todos los cascos que lleva y por todos los test que parece que ha pasado y bueno, la teoría que hay detrás de ello parece que pues que efectivamente es un sistema que puede prevenir pues daños craneales o cerebrales importantes en caídas de bici que bueno que se pueden producir, ¿no? Por la alta velocidad o por las circunstancias que se den en ese momento, que te choques con una piedra en mala manera y te puedas hacer daño. Con lo cual este sistema MIPS me parecía ya el aditamento que le ponía un poco la guinda a un casco, pues por otro lado, o por todos los lados yo diría, bastante bien construido y bueno, con una apariencia sensacional. Bueno, huelga decir, pero bueno, por si alguien no me conoce o no conoce mi canal, que este vídeo no está absolutamente sponsorizado por nadie y que este casco pues lo he comprado yo en la página web para mí y nada más, lo presento aquí a modo informativo pues para que la comunidad y mis seguidores pues puedan conocer del mismo y absolutamente nada más. Bueno, deciros que está fabricado en China, como bien dice aquí en una etiqueta interior, y como lo están todos los productos de esta marca Specialized, que también aquí dentro encontramos una etiqueta, dentro del montón de etiquetas que trae, aquí lo podéis ver en más detalle, pues encontramos una de que cumple con la normativa comunitaria y también con la de UK, de Reino Unido y Canadá. Por lo tanto, bueno, pues un mismo casco que está plenamente certificado para su uso en los diferentes mercados. Así que yo las razones que diría o que pongo sobre la mesa como mías para haber elegido este casco son: la primera, una marca reconocida y de prestigio a nivel mundial en cuanto al mundo del ciclismo. Segundo, un diseño, pues yo creo que muy moderno, agradable y hiperventilado, como podéis ver, para estas salidas aquí en la zona del desierto donde yo vivo. Y luego, quizá la tercera razón es por un poco la carga tecnológica de estas pequeñas cosas que hemos estado comentando, pequeños detalles, pero que bueno, que pueden ser importantes y que pueden dar una satisfacción de uso, yo creo que importante, y ya con la guinda final del sistema este MIPS, que bueno, que espero no tener que saber de él o de sus bondades nunca, pero que sin embargo, pues yo creo que debe ser sin duda un avance tecnológico y merece la pena contar con él.
Como digo, para finalizar, esto es una talla M y con 59 centímetros de circunferencia de mi cabeza, pues lo he elegido por lo siguiente, porque muchas veces el ajuste, porque ya habéis visto que si para las diferentes tallas, estaba por aquí exactamente, aquí aparecen las tallas. Para las diferentes tallas hay, digamos, un abanico o una horquilla. Entonces ese abanico o esa horquilla significa que se puede ajustar. De hecho se hace con esta ruleta trasera que se ajusta este sistema interno a la circunferencia de la cabeza. Pero esa horquilla, digamos, si por ejemplo en el medio va exactamente, nos dice aquí, de 55 a 59 centímetros, significa que aquí cabe como máximo un 59 centímetros. Pero si tu cabeza es una 55, pues has de saber que bueno, que eso, como aquí tiene un ancho de 59 máximo, digo, la calota, o sea, el corcho, pues si tú tienes una cabeza de 55, el ajuste para esos 55 se va a tener que hacer con la ruleta. Y bueno, siempre va a haber una pequeña distancia al corcho, digamos, ¿no? Lo cual se evita si eliges uno que como máximo pueda, o si eliges el que tenga la medida máxima, por ejemplo, el mediano 59, el grande 62 y el pequeño 56, el que tenga la medida máxima más cercana a la circunferencia de tu a la medida de la circunferencia de tu cabeza. Quiero decir que yo con un 59 pues he comprado este 59. ¿Por qué? Porque encajo aquí y apenas tengo que ajustar con la ruleta y mi cabeza está siempre muy pegada al corcho, con lo cual no hay esa zona, digamos, intermedia de ajuste que puede hacer que baile, o en el caso de un golpe grande puede hacer que... por ejemplo, la talla S es de 51 a 56. Pues desde luego quien tenga 56 hasta 56 centímetros le indicaría que comprase la talla S y no la M, aunque en la M también podría entrar porque la M es 55-59. Pero en la M, esa persona de 56 centímetros tendría que ajustarse esto y podría quedarle un poco de juego. Una vez que te pruebas el casco, a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es que tienes que hacer así, ¡bum!, para que entre. Esto es algo que en un casco de ciclismo hasta ahora no había notado. Tengo que moverlo un poquito para que entre. Es como cuando te pones los que estoy habituado de moto, que he llevado toda mi vida, ¿no? Y esto pues me da una buena sensación de ajuste y de estar metido en el casco, no de llevar una tapa aquí encima de la cabeza sin más. Y bueno, y una vez hecho esto, pues aquí le doy y ajusto y yo lo noto comodísimo, muy cómodo de llevar y da una sensación muy buena de seguridad. Además de la sensación de seguridad, a mí que me transmite, porque lo veo muy bien acoplado en la cabeza, de los mejores que he probado. No he tenido muchos cascos de ciclismo y desde luego ninguno de este rango de precio, con lo que ahí poco puedo comparar. Pero sí que con lo que he tenido, pues me gusta mucho el ajuste. Luego espero notar mucho esa transferencia de aire para que mantenga refrigerado. Y por último, no lo noto nada pesado, absolutamente. 380 gramos me parece muy interesante, aunque bueno, habría que comparar con la competencia cómo está, pero me parece que no lo voy a notar para nada pesado. Así que bueno, este es el casco Specialized Tactic 4 que quería presentaros en este color verde naturaleza, un poco verde tirando a oscuro. Y nada, pues esto era lo que quería enseñaros. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna pregunta en concreta sobre este casco, pues me lo podéis dejar en los comentarios, que con gusto, pues si está en mi mano, os contestaré. Y espero que haya servido para conocer un producto más que os pueda ser interesante, y si no, pues para estar un poco más al día de las novedades tecnológicas que presentan cascos como este para la bicicleta de montaña. Gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.